Las locomotoras de vapor, sin lugar a duda, fueron un instrumento importante para el crecimiento de México durante el siglo XX. A continuación, se muestran algunas máquinas que estaban en el catálogo de fuerza motriz en 1950. Conformando la clase B2, encontramos la locomotora número 502. Esta fue construida por Peckett y puesta en servicio en 1907 para el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec. Contaba con un mecanismo de válvulas Stephenson y una potencia máxima de 392 caballos. Conformando la clase B4, encontramos la locomotora número 505. Esta fue construida por Kitson Company y puesta en servicio en 1901 para el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec. Contaba con un mecanismo de válvulas Stephenson y una potencia máxima de 511 caballos de potencia. Conformando la clase B6, encontramos la locomotora número 507. Esta fue construida por Kitson Company y puesta en servicio en 1901 para el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec. Contaba con un mecanismo de válvulas Stephenson y una potencia máxima de 562 caballos de potencia. Conformando la clase B7, encontramos la máquina número 509. Esta fue construida por Kitson Company y puesta en servicio en 1901 para el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec. Contaba con un sistema de válvulas Stephenson y una potencia máxima de 638 caballos de potencia. Conformando la clase B8, encontramos la máquina de la serie 603. Esta fue construida por Baldwin Locomotive Works y puesta en servicio en 1892 para el Ferrocarril Nacional de México. Contaba con un mecanismo de válvulas Stephenson y una potencia máxima de 755 caballos. Conformando la clase B9 encontramos las locomotoras 604 a 605. Estas fueron construidas por Schenectady y puestas en servicio en 1900, contando con un mecanismo de válvulas Stephenson y una potencia máxima de 809 caballos de potencia. Conformando la clase B10 encontramos las máquinas de la serie 606 a 607. Estas fueron construidas por American Locomotive Company puestas en servicio en 1891, contando con un mecanismo de válvulas Stephenson y una potencia máxima de 809 caballos de potencia. Conformando la clase B11, encontramos las máquinas de la serie 608 a 610. Estas fueron construidas por Rhode Island Locomotive Works, puestas en servicio en 1891 con un mecanismo de válvulas Stephenson, tenían una potencia máxima de 841 caballos. Conformando la clase B12, encontramos las máquinas número 600 y de la 611 a 634, puestas en servicio entre 1903 y 1907, construidas por Brooks Baldwin Locomotive Works, contando con un mecanismo de válvulas Stephenson y una potencia máxima de 1082 caballos. Conformando la clase B13, encontramos las máquinas de la serie 635 a 638. Estas fueron construidas por Baldwin Locomotive Works y Ferrocarriles Nacionales de México, puestas en servicio entre 1906 y 1913, contando con un sistema de válvulas Stephenson y una potencia máxima de 1332 caballos. Cabe destacar que de estas locomotoras la más interesante es la 638, ya que esta anteriormente era enumerado como máquina número 40. Esta fue construida totalmente por obreros y manos mexicanas en los talleres de Aguascalientes. Conformando la clase C1 encontramos la locomotora número 639. Esta fue construida por Baldwin Locomotive Works, puesta en servicio en 1881. Contaba con un mecanismo de válvulas Stephenson y una potencia máxima de 597 caballos. Originalmente esta locomotora era de vía angosta y tenía un tender. En 1910 fue modificado para quedar como se quedó actualmente. Originalmente llevaba el número 403 y después fue renumerada a 639. Actualmente se conserva afuera del Teatro Ferrocarrilero en la Ciudad de México. Conformando la clase E1, encontramos la locomotora número 650. Esta fue construida por Baldwin Locomotive Works y puesta en servicio en 1901. Esta locomotora cuenta con un mecanismo de válvulas Stephenson y una potencia máxima de 626 caballos de poder. Esta locomotora es posiblemente una de las más importantes en la historia de México. Esto debido a ser una de las últimas locomotoras de vapor que realizó excursiones con el Club de Amigos del Ferrocarril.
Además, esta locomotora se conserva actualmente en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, ubicado en Puebla, y podría llegar a funcionar. Conformando la clase E4, encontramos las locomotoras de serie 654 a 667. Estas locomotoras fueron construidas por American Locomotive Company y Cook Locomotive Works, puestas en servicio en 1904, contando con un mecanismo de válvulas Stephenson y una potencia máxima de 1332 caballos. Conformando la clase ER7, encontramos las máquinas de la serie 670 a 674. Estas máquinas fueron construidas por American Locomotive Company y Cook Locomotive Works, puestas en servicio en 1906, con un mecanismo de válvulas Stephenson y una potencia máxima de 1170 caballos. Conformando la clase F1, encontramos la locomotora número 701, construida por Baldwin Locomotive Works. Fue puesta en servicio en 1887, contando con un sistema de válvulas Stephenson y una potencia máxima de 597 caballos. Actualmente, esta locomotora se conserva en Ciudad Juárez y es posiblemente una de las locomotoras más interesantes y particulares que se conservan en la actualidad. Conformando la clase F2, encontramos las locomotoras de la serie 703 a 725. Estas fueron construidas por Baldwin Locomotive Works y puestas en servicio entre 1881 y 1888, con un mecanismo de válvulas Stephenson y una potencia máxima de 714 caballos. Conformando la clase F3, encontramos las máquinas de la serie 728 a 729. Estas fueron construidas por Baldwin Locomotive Works y puestas en servicio en 1881, contando con un mecanismo de válvulas Stephenson y una potencia máxima de 700 caballos de potencia. Conformando la clase F4, encontramos las máquinas de la serie 731 a 732. Estas fueron puestas en servicio el 21 de julio de 1928. Conformando la clase F14, encontramos la locomotora número 745. Con un mecanismo de válvulas Stephenson, contaba con una potencia máxima de 992 caballos. Conformando la clase F15, encontramos las máquinas de serie 748 a 750. Puestas en servicio en 1897, eran de fabricación Baldwin Locomotive Works, contando con un mecanismo de válvulas Stephenson y una potencia máxima de 1082 caballos. Conformando la clase F17, encontramos la locomotora número 753. Esta locomotora fue puesta en servicio en 1928 con un mecanismo de válvulas Stephenson y una potencia máxima de 992 caballos.